Puntos y enfoques, homenaje a Emmanuel Castillo Sánchez, quien fuera nuestro estelar coanfitrión de este programa, el más afamado sociólogo de estos contornos. Así lo presentamos. Alejandro Esteban Contreras, Radamés García González, Carlos Manuel Estrella, sus anfitriones en esta entrega especial, en que vamos a ver ahora esa parte del comunicador social. Ya muchos le llamaron periodista a Emmanuel Castillo por su aporte en más de 15 años, o diríamos que más de 20, entonces desde los medios de comunicación, dirigiendo un periódico tanto tiempo, pero antes, y fue desde aquí, desde este programa, podemos decir que saltó a la dirección de un periódico. Entonces hay muchas reseñas en estos días y sobre todo planteamientos editoriales de los medios y también manifestaciones de dolor, de duelo. Alejandro nos va a hablar de cuáles fueron las primeras reacciones que produjo el fallecimiento de Manuel Castillo, que fue dado a conocer el Día del Amor y la Amistad, 14 de febrero. Ocurrió a tempranas horas de la mañana o final de la madrugada. Fue velado en intimidad familiar por expreso deseo de su viuda y sepultado en la tarde de ese 14 de febrero. Nosotros estuvimos allí como debíamos estar, hasta la última morada fuimos de Emmanuel Castillo. Alejandro nos resume, nos comenta, nos recrea lo que ocurrió después del fallecimiento de Emmanuel y lo que se manifestó en la prensa nacional. Pues manifestaron múltiples expresiones de duelo. Hay que resaltar que se declaró tarde de duelo municipal ese sábado 14 de febrero en que falleció nuestro admirado y queridísimo Emmanuel. Hubo también expresiones por parte del presidente de la República, Luis Abinader, que a través de un mensaje colocado en redes sociales externó el duelo a los familiares y al periódico La Información, ya que Emmanuel ocupaba al momento de su deceso el cargo de director de ese importante medio de comunicación, y la solidaridad editorial de otros medios. Emmanuel jugó un rol importante en la Sociedad Dominicana de Diarios, así lo hizo saber el presidente de este organismo, Percio Maldonado, y en editoriales de otros periódicos, pues lamentando el fallecimiento y resaltando los aportes de Manuel Castillo desde el Nuevo Diario, el Diario Libre, pues manifestando el duelo, y publicaciones en otros periódicos, Listín Diario, Acento, en fin, que hubo bastantes manifestaciones de los medios de comunicación ante la muerte de Manuel, quien ocupaba pues el cargo de director del periódico La Información. Hay que decir que a nivel de la familia, viendo eso, la familia tiene un grado alto de satisfacción porque dice su familia que no se ha dicho nada negativo sobre Emmanuel Castillo en ninguna publicación y que esa es la mejor herencia que le ha dejado el fenecido amigo: su sabiduría, su humildad, su sencillez y el desinterés, todas características de Emmanuel Castillo. La familia de Manuel dice sentirse sorprendida de que se les reconozcan esos valores a Emmanuel como era Emmanuel. Y también hay que decir que Manuel Castillo nunca presumió nada. Nada más tú que lo trataste y que ahondaba en el plano político sobre todo. Sí.
Y tú te podrías preguntar muchas cosas, porque él estaba muy en los medios de comunicación, ustedes interactuaban mucho, Sí, fuera de las publicaciones sí, y fuera del y programa. hablábamos con frecuencia por teléfono y comentábamos Y los se acontecimientos consultaban, y la coyuntura política. Sí, y ustedes tuvieron sus decir, complicidades eso también. que dice, sí, hicimos algunos documentos juntos. Hay que decir que eso que dice la familia, el que deja buenos ejemplos no debe morir, debe seguir viviendo precisamente en el ejemplo. Para los creyentes no mueren en espíritu, los muertos no mueren en espíritu, pero para todos no mueren en el ejemplo, y él sigue viviendo en sus ejemplos. Y era un comunicador nato, porque además de profesor universitario, que hay que comunicar mucho. Y hay que decir que fue de los pioneros de la Escuela de Trabajo Social de la Madre y Maestra. También. Es una labor docente muy importante, y fue profesor de grado y de posgrado. Hay que señalar también que él era miembro de la Liga, que era una especie, una peña muy famosa. Un grupo, una tertulia, que encabezó el doctor José Valle. Juan José Valle. Él era un asiduo participante. Desde esa peña se desarrollaron muchos proyectos a favor de Santiago. Aunque él era un comunicador nato y participaba mucho en los medios de comunicación, era invitado permanente. Sin embargo, él no era un periodista profesional. ¿Por qué llegó a ser director de un periódico? Bueno, Emanuel no era periodista realmente, y él no se reconocía como tal. Él decía que el periodista era yo. Inclusive él decía el periodista. Ese era, sí, él lo decía un poco con un cierto humor. ¿No? El periodista de Santiago. Sí, él siempre tenía esos afectos para mí. Pero ¿por qué llega él a ser director de un periódico? Por su gran formación, por la incidencia que tenía, por su vinculación con los sectores de liderazgo de Santiago, tanto en el aspecto empresarial como en el aspecto intelectual, y esa vinculación a la Asociación por el Desarrollo. O sea, ¿quién más podría promover desde un medio tan importante como la información, un periódico centenario, segundo más antiguo del país, las iniciativas de Santiago, siendo la información el vocero natural, el vocero escrito? Entonces, tener a la persona que está liderando tras bastidores como director ejecutivo de la Asociación por el Desarrollo de Santiago esas iniciativas. Y además de ser un educador, un académico, un maestro que va a ejercer ese magisterio desde un medio de comunicación, y un excelente comunicador. Emanuel tenía una comunicación, una manera tan jocosa, jovial, era en ocasiones utilizaba mucho el humor, satírico, y tenía unas salidas geniales. Nosotros tenemos un anecdotario con Emanuel tremendo, y sobre todo cuando nosotros los provocábamos, esas vivencias que tenemos con él, de ciertas provocaciones para que él como que ahondara en los temas políticos. ¿Y cómo lo vamos a ubicar políticamente, Radamés? Digo, bueno, no es que lo vamos a ubicar en un partido. Yo diría que él nunca militó en términos partidistas, ni se identificó con un partido, pero siempre, ni lo hizo desde los medios de comunicación. Yo podría decir que él era un hombre de un pensamiento cercano a la socialdemocracia. ¿Tú ves? Es decir, él veía el desarrollo muy vinculado al bien común, al bienestar de la gente, a mejorar la calidad de vida de la gente. Es decir, no desconectaba el desarrollo, esa visión desarrollista que él tenía, con ver el impacto que podría tener en la gente, en la calidad de vida de la gente y en su desarrollo. De manera que yo lo podía ubicar, aunque ahora esa expresión de la socialdemocracia, a veces uno dice que son socialdemócratas, pero no está muy claro ahora esa expresión en el mundo de hoy. Bueno, vamos a aprovechar que estamos hablando del periódico La Información y de la participación allí como director Emanuel Castillo desde el año 2009 hasta la hora de su muerte. Vamos a escuchar qué opina sobre ese trayecto de Emanuel Castillo en La Información, a quien fuera su segundo hombre a bordo en el periódico, el amigo Servio Cepeda Baret, quien es el jefe de redacción y además asistente del director. Así se identifica el título de Servio. Y Servio ha accedido, un hombre que no le gustan mucho las cámaras,
a darnos estas opiniones sobre el paso de Manuel Castillo y la huella que deja en la información. Escuchemos y veamos a Servio Cepeda a continuación. Manuel Castillo, mi querido director, dejó a su paso por el periódico La Información un legado imperecedero para las presentes y futuras generaciones que pasen a dirigir este diario, el segundo más antiguo del país. Ya estamos sumando 110 años. Emmanuel fue un ser muy especial. Sabía leer la realidad como quien descifra un mapa invisible. Desde su llegada a este diario hace 15 años, entendió que un periódico no es solo números ni balances, sino conciencia pública. Tenía claro que la palabra escrita puede construir o destruir, elevar o envilecer. Para mí, fue un privilegio muy grande llamarlo, mi querido director. Y no era una fórmula de cortesía. Era una declaración de afecto y de respeto. Su liderazgo no imponía, inspiraba. No exigía desde el temor, sino desde el ejemplo. Humano, cercano, despojado de autoritarismo, profundamente profesional. Así era Emmanuel, tan sencillo, pero al mismo tiempo tan inmensamente grande. Su legado permanecerá por siempre en nuestros corazones. Ahí está lo que dice Servio Cepeda, que tiene mucho sentido, cuánto les enseñó Manuel Castillo sin ser periodista, lo que yo te digo. Y yo he dicho y sostengo aquí, esos 16 años ahora, que Manuel Castillo fue o ha sido el director más exitoso del periódico La Información después de el paso por el periódico de Miguel Franjul, que fue que le dio el salto cualitativo y cuantitativo a la información cuando se transformó el periódico en los 80 y Miguel Franjul estuvo dirigiéndolo por poco tiempo, 2 años. 2 años. Pero sin embargo se sintió su presencia. El director de mayor éxito, de mayor visión. En ese momento yo era el jefe de redacción del periódico, compartí mucho tiempo, demasiado tiempo, con Miguel Franjul y puedo hablar con propiedad y puedo hablar también como un hijo de la información, afirmar contundentemente que Manuel Castillo ha sido de los mejores directores de la información. Es más, bajo sus últimos propietarios, sin dudas, el mejor director. Y además, sin comparación. De lo que tenía Michael. Y el que tuvo mayor visión periodística sin ser un periodista de origen. Y inteligencia emocional también, porque... Ese es un elemento, ese que menciona Radames de la inteligencia emocional, el liderazgo. Muchos de los compañeros, de los periodistas, fotógrafos, el equipo que elabora la información han destacado esa forma sabia en que Emmanuel conducía y la armonía, el nivel de armonía que él logró generar en el personal del periódico La Información. Ahora vamos a ver, para recordar el anecdotario, tal vez, si se quiere, alguna de las participaciones que tuvo Emmanuel Castillo
con nosotros. Hemos hecho, gracias a la labor de nuestro director ejecutivo, que es Carlos García, la recopilación de parte de sus intervenciones en Puntos y Enfoques hace mucho tiempo, y algunas que tienen que ver con la era post-COVID-19, que merece esa era comentario aparte, pero vamos a ver lo que tenemos en este resumen de Emmanuel Castillo en Puntos y Enfoques. El bateador, cuando él ya está bien, entonces preparado, me permito hace para su presentar entonces lanzamiento al más afamado sociólogo de estos contornos, ay papá, director del periódico La Información, por si faltara algo, Emmanuel Castillo Sánchez. Dígame, señor Castillo, ya No, estamos bien. está sosegado ya. conocido Estamos bien, en los medios digitales como Emmanuel Aquí Cas. estamos como todos los días. Aquí como todos los días. Una tremenda corte de Puntos y Enfoques. Usted, Y difícilmente se ha llegado a enjuiciar casos de corrupción. En estos días aparece un caso para que sea como la muestra de la excepción, que es la sentencia que hubo contra el síndico de San Cristóbal, el ex pelotero Raúl Mondesí. Eso tuvo también, o se convirtió en un laboratorio de lo que sería posteriormente el nuevo orden mundial. O sea, Sí. el modelo neoliberal fue en Chile donde se... Durante la dictadura de Pinochet. se promovió el neoliberalismo como nunca antes. Y ahí habían y se difundió en el mundo. muchos cerebros, los Chicago Boys, como le llamaban. De control de Israel, y ya también hay más de media centena de muertos y la protesta continúa. A eso Trump, el presidente norteamericano, ha dicho que favorece la paz entre Palestina e Israel, pero será la paz del cementerio. Pero todo eso habla no solamente de los problemas que confronta la justicia dominicana para sancionar debidamente a los ilícitos, sino que habla también de la descomposición del comportamiento de nuestra clase política, la cantidad de desórdenes sexuales que se da en políticos y en ejecutivos. Es un deporte. Es un deporte que habla de ese nivel de degradación del fenómeno humano en la República Dominicana. Porque aquí lo que se está mirando es cómo está predominando en la cultura política de nuestros actores políticos el maquiavelismo, que es una de las perversiones más universales de la política. De prueba de la efectividad en la aplicación del protocolo sanitario y de prueba en la evaluación de todas estas técnicas tecnológicas que se han implementado para la educación a distancia y enriquecer de esa manera la administración curricular cuando ya se abra definitivamente el año escolar con educación presencial. En todo caso, podría quedar claro la intención de aprovechar el Consejo Nacional de la Magistratura y estas diferentes vacantes que se han de producir para fortalecer la tendencia que quiere implementar el gobierno de fortalecer la institucionalidad del Estado, en este caso de las altas cortes, que juegan un papel importantísimo en el juego de los poderes. Y todavía mucho más cuando uno de los poderes, que es el caso judicial de la justicia, está, digamos, compelido a asumir una actitud pública, transparente, fortalecida con respecto
a los problemas de los casos de corrupción. Entonces, la recomposición de esas altas cortes jugaría un papel importante para asegurar un funcionamiento mucho más institucionalizado que corresponda a fortalecer la capacidad del Estado para abordar un delicadísimo problema como es el combate de la corrupción. Que no solamente es un problema de corruptos aislados, se trata de toda una estrategia político-social que creó la corrupción y que hay ahora que comenzar a desmantelar. Los juicios es una parte, pero tú tienes que desmantelar la estructura de clase que se montó durante todo ese largo periodo de prácticamente 20 años. Como colofón, después de ver esto de Emmanuel, y ahí vemos algunas imágenes al final de lo que fue la experiencia de COVID-19, Emmanuel incursionó en la tecnología, aunque él no era un hombre tecnológico. Alejandro puede hablar mucho de eso, Radamés tampoco lo era, y fue una experiencia después de la pandemia a partir de 2020, cómo hicimos el programa. Y queremos ya resumir como colofón cómo percibimos cada uno, Alejandro, Radamés, para dar el mensaje final sobre Emmanuel Castillo y toda la vivencia que tuvo con nosotros. Él era un pedagogo permanente. Yo utilizo una frase que quiero que se quede como un aporte nuestro. Él le enseñaba con su modestia. Además, podemos recordarlo como un gran intelectual, un hombre que tenía un pensamiento, ¿verdad? Incluso muchos lo consideraban como un teórico. Yo recuerdo algunos empresarios que habla el teórico, a veces me ponían a mí con él, que hablen los dos teóricos. Como un gran pensador, pero al mismo tiempo un gran ciudadano, preocupado por los problemas del país y particularmente por los problemas de Santiago. Alejandro, ¿cómo tú dirías para finalizar de Emmanuel Castillo? Un lujo y un privilegio compartir en tiempo y espacio con un sabio. Para mí, Emmanuel Castillo era la encarnación de un sabio, una persona que desde la humildad nos deja el legado de lo mucho que se puede enseñar. Gracias, Alejandro. Yo puedo decir que Emmanuel Castillo fue un maestro que tuvo los medios de comunicación como su gran aula en los últimos años de su vida. Curioso, acucioso, excelente comunicador, didáctico, humilde, sabio, enseñante, bondadoso, visionario, orientador, y todo eso podemos decir con un gran sentido de ética profesional y ética ciudadana. Nosotros tenemos que despedirnos en este homenaje a Emmanuel Castillo, y yo quisiera terminar con la frase que acuñamos para presentarlo y luego con nuestro lema. Despedimos aquí nosotros hoy al más afamado sociólogo de estos contornos, Emmanuel Castillo Sánchez. Puntos y enfoques, periodismo con responsabilidad.